أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Quiero hacer un comentario sobre dos de las hikam del Sheikh Ahmed bin Ata'illah como prolongación o extensión del comentario que hice acerca del Isra o el Mi'raj. La primera hikma, que es la número 80, dice lo siguiente: quizás te dé y te prive, y quizás te prive y te dé. Es decir, quizás te dé y con ello te esté privando, y quizás te prive y con ello te esté dando. Lo normal, lo que prevalece en nosotros mismos, en nuestro nafs, es que cuando se nos da, sentimos alegría y expansión, y cuando se nos niega, cuando se nos priva, nos encogemos y nos agobiamos. Esto es algo que Allah ha creado en nosotros, pero hay un elemento ahí que tiene que ver con nuestra ignorancia acerca de nuestro Señor y nuestra falta de entendimiento. Porque si entendiéramos la privación, veríamos que la privación es la fuente de la concesión y la concesión es la fuente de la privación. De manera que tenemos que entender algo en relación a nuestro Señor y no acusarlo o no sospechar de Él en aquello que nos llega de Él, que es todo lo que nos llega. Hay que recordar el hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: La tasubbu ad-dahr li'anna Allah huwa ad-dahr. No insultéis ad-dahr. Ad-dahr significa el tiempo, pero en este contexto en el sentido de lo que está ocurriendo en cada momento. No insultéis lo que está ocurriendo en cada momento, porque Allah es lo que está ocurriendo en cada momento. Hoy escuchaba por la televisión a alguien hablando del coronavirus y refiriéndose a él como ese maldito virus. Para el creyente es una expresión que está fuera de tono. Tenemos que entender lo que nos llega de nuestro Señor, porque quizás nos esté dando lo que nos apetezca, lo que apetezca a nuestros nufus, a nuestros egos, a nuestras almas, y nos prive por ello, con ello, de la presencia de la pureza, de la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala, de su presencia. Quizás nos dé el disfrute de este mundo y su gala y su esplendor y su belleza y su adorno, y con ello nos prive de la belleza de su presencia y de la visión de su faz en la otra vida. De hecho, es lo que ocurre con los no creyentes en general, a muchos de ellos, Allah subhanahu wa ta'ala les da este mundo sin ninguna restricción, sin ningún límite, pero al mismo tiempo en ese darles les está privando del otro mundo. Quizás nos dé la provisión física y con ello nos prive de la provisión de los espíritus. Y al revés, quizás nos prive o nos dé una provisión física limitada, pero sin embargo nos dé el disfrute de la provisión de los espíritus. Puede ser que nos conceda la aceptación y la acogida de la gente, de las criaturas, pero nos prive de su aceptación. Y puede ser que nos prive de la aceptación de la gente, que la gente nos rechace, que no nos acepte, y sin embargo nos dé la intimidad con Él, su aceptación. Y así
sucesivamente. Puede ser que nos dé dominio, predominio, fama, poder en este mundo y nos esté privando del predominio en la otra vida, en el otro mundo. Puede que nos dé, que nos conceda el hecho de que las criaturas nos sirvan, que los seres creados nos sirvan, pero nos impida contemplar a aquel que los ha creado en ese servicio. Y puede ser que nos impida el servicio de los seres creados y con ello nos conceda la contemplación o el testimonio del que los ha creado. Dijo Sheikh Ibn al-Arabi al-Hatimi, que le hace complacido con él, cuando te priva, ese es sudar, ese es sudarte. Ahí reside su concesión, su darte. Y cuando te da, ahí está su privación. De manera que elige dejar antes que tomar. Y esto tiene que ver con las palabras de Allah en el Corán. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Puede ser que detestéis algo y sea un bien para vosotros, y puede ser que améis algo y sea un mal para vosotros. Y Allah sabe y vosotros no sabéis. Eso es esencial, esto que dice el Corán. Allah sabe y nosotros no sabemos. La siguiente hikmah que está conectada a esta dice lo siguiente. Cuando abre para ti, cuando Allah subhanahu wa ta'ala abre para ti la puerta del entendimiento en la privación se convierte en la fuente de la concesión, del dar. Tenemos que entender que cuando pedimos algo a Allah, cuando deseamos algo, cuando necesitamos algo de Allah, y Allah nos priva de ello, Allah no nos priva de ello por tacañería o por incapacidad o por desconocimiento o por negligencia o inadvertencia. Allah está por encima de ello. Lo hace por una misericordia para nosotros, por una voluntad de bien. No es por tacañería, porque Allah dice en el Corán, cuando dice وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Y dicen los judíos, la mano de Allah está cerrada, que se cierren sus manos y sean maldecidos por lo que dicen. Por el contrario, sus dos manos están abiertas por completo y gasta como quiere. Cuando se refiere a los judíos, en realidad está hablando de un prototipo de ser humano que tomó su ejemplo en ellos, al menos al principio de su historia, la que está relatada en la Torá y en el Corán. Se refiere a un prototipo de ser humano y a una actitud que se da en el ser humano, sea lo que sea. Una actitud que se puede dar incluso en cualquiera de nosotros, que ante una privación de Allah podemos pensar mal de Allah. Y recordemos el hadith Qudsi en el que Allah dice, yo estoy en lo que mi siervo piensa de mí. Allah no nos priva por incapacidad o por impotencia, porque como dice el Corán reiteradamente, innahu ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir. Él es poderoso sobre todas las cosas, hace lo que quiere. No nos da por ignorancia, porque Allah dice en el Corán, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma. En verdad vuestro Dios es Allah,
aquel que no hay Dios sino Él, abarca toda cosa en conocimiento. Y tampoco nos da por inadvertencia, por descuido, porque Allah dice en el Corán, وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. No creas que Allah está inadvertido con respecto a lo que hacen los injustos. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Simplemente los aplaza, los retrasa hasta un día en el que las vistas se quedarán fijas. De manera que cuando Allah nos priva de algo, tiene que prevalecer nuestra buena opinión sobre Él para entender algo, porque Allah subhanahu wa ta'ala se manifiesta a través de sus nombres más hermosos. Unos son nombres de belleza, otros son nombres de majestad. Y se manifiesta tanto cuando nos da como cuando nos priva. Se manifiesta tanto en lo aparentemente bueno para nosotros y en lo aparentemente malo para nosotros. En el Hizb del Sheikh al-Shadili, al-Hassan al-Shadili, que Allah está convencido con él, dice lo siguiente: Oh Allah, nosotros somos incapaces de apartar el daño de nosotros mismos desde donde sabemos y a través de lo que sabemos. ¿Cómo no vamos a ser incapaces de ello desde lo que no sabemos y por medio de lo que no sabemos? Esto es muy apropiado para lo que está pasando ahora. De manera que tenemos que saber que si Allah abre para nosotros la puerta de entender algo de lo que viene de Él en la privación se convertirá para nosotros en la concesión misma, en la fuente y el origen de la concesión. Un ejemplo de esto es como un niño pequeño que ve una comida con buen aspecto, un alimento con buen aspecto, o un dulce, o miel. Y sin embargo, en ese alimento o en ese dulce hay veneno. Y su padre sabe lo que hay en eso. Su padre o su madre saben lo que hay en él. Y cada vez que el niño extiende su mano para coger ese alimento y llevárselo a la boca, su padre o su madre se lo impiden. El niño llora porque no entiende, porque no sabe. Y su padre o su madre se lo impiden porque saben. Y se lo impiden a la fuerza, es decir, con algo que para el niño es desagradable y que le hace llorar. Y eso es porque saben lo que contiene. Y si el niño pudiera saberlo, no extendería su mano a cogerlo. De manera que ese acto del padre o de la madre de quitarle ese alimento envenenado, incluso violentamente, o sea, a la fuerza, no es otra cosa que una compasión muy grande hacia su hijo, hacia el niño, manifestada con algo majestuoso. Y así es Allah con nosotros. Dijo Ash-Shibli, uno de los grandes maestros, los sufis son como niños en el regazo del Real subhanahu wa ta'ala, en el regazo de Allah subhanahu wa ta'ala. Otro ejemplo es como alguien que cocina, que hace una comida muy apetitosa, muy rica, pero escupe en ella o echa algo impuro en ella y la trae delante de los que no lo saben. Entonces, todos los que ven esa comida y no saben lo que contiene, la desean, extienden su mano a ella.
pero si supieran lo que contiene, no lo harían. Y sin embargo, si la persona que trae la comida les impide comerla, pensarán mal de él. Lo mismo pasa. Nosotros, el siervo, nosotros tendemos nuestra mano con anhelo, con ansia, con ambición, con avidez hacia este mundo o hacia Arriasa, hacia el poder, el mandar, la fama, que nos admiren, que nos hagan caso y cosas similares que tienen que ver con este mundo y en las que hay un daño para nosotros y Allah muchas veces en su misericordia nos impide, hace que no nos salga bien, hace que no consigamos aquello de este mundo que queremos, sea material o inmaterial, por pura misericordia, por pura compasión hacia nosotros, por consideración hacia nosotros. De manera que aquel que comprende eso de Allah está a salvo y no piensa mal de Allah, no piensa mal de él. Y no, y no se priva cuando le ocurre algo desagradable, y esto no es fácil, de poner en práctica el hadith del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, en el que dice: "Innama sabru inda as-sadmatil ula". En verdad, la paciencia es en el primer golpe, es decir, y que Allah nos proteja de ello, cuando te llega la noticia de una desgracia, la paciencia se manifiesta en tu primera reacción, como lo que contaba Sheikh Abdul Qadir al-Sufi, que ahora estoy complacido con él, de un fakir, de un hombre de Argelia, uno de los fuqará de Sheikh Mohammed bin al-Habib, que cuando le llegó la noticia de que un hijo suyo había muerto en un accidente de coche, lo primero que dijo fue Alhamdulillah. Esto es fácil de contar, pero ya no es tan fácil de aplicar, y que Allah nos proteja de cualquier desgracia y nos haga de aquellos que tienen paciencia. Se cuenta la historia de uno de los hombres de un hombre de Allah, de uno de los salihin, que vivía en el campo. Y un día coincidió que murió su asno, su burro, su perro y su gallo. Entonces su familia vino a él y le dijeron lo que había pasado. Y cada vez que le decían, ha muerto el burro, él decía, Jair, bien, no hay nada malo en ello. Ha muerto el perro y él decía, bien, no pasa nada, no hay mal en ello. Ha muerto el gallo, bien. Toda la familia se enfadó con él y le dijo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede haber bien en haber perdido todo aquello de lo que de alguna manera dependemos para nuestra subsistencia? Entonces el hombre se fue. Y coincidió que esa misma noche vino un grupo de bandidos que fueron asaltando la zona o el campamento, porque eran gente que vivía en tiendas, en jaimas, diseminadas. Entonces asaltaron esa tribu, o en árabe, ese campamento. Y para asaltar algo se servían de oír el rebuzno del burro, el ladrido de los perros y el canto del gallo. Entonces, claro, cuando amaneció, la tienda en la que ellos vivían estaba a salvo,
porque no habían encontrado los bandidos ningún ruido, ninguna evidencia de que ahí hubiera algo interesante para ellos. Estos ejemplos son ejemplos sencillos, pero que ilustran perfectamente aquello de lo que estamos hablando. Wassalamu alaikum.